Bienvenidos a la charla de currículum y búsqueda de empleo. Es una charla orientada para los oficios tecnológicos, reparadores técnicos, talleristas, que están en la búsqueda de empleo. Vamos a tratar de ser lo más amplios posibles para centrarnos en algunos conceptos que son los más importantes que consideramos desde las escuelas técnicas que nuestros alumnos necesitan reforzar en el momento de hacer la búsqueda laboral, ¿sí? Vamos a hablar de algunas consideraciones previas que son importantes. Recuerden, si es posible, que visiten nuestra página web, la página web de Profesor Ponce, porque allí tenemos varios artículos escritos y algunos vínculos importantes para la búsqueda de empleo, lugares en donde está bueno que ustedes pongan sus currículum y que puedan ir formándose en distintos aspectos para ir perfeccionando la búsqueda laboral en estos tiempos en donde la búsqueda es un poco difícil debido no solo a la pandemia, sino también a la retracción económica que está viviendo Latinoamérica como consecuencia de esa pandemia. Bueno, lo primero que me gustaría ir destacando como consideraciones previas es que vayan teniendo en cuenta algunos aspectos con respecto a la búsqueda de empleo. Básicamente yo diría que la gran cantidad o la gran mayoría de búsquedas laborales se hace sobre avisos clasificados. Esto es importante que ustedes recuerden, ya cuando un técnico o una persona que está buscando empleo hace una búsqueda cuando el aviso laboral ya ha aparecido, en general ya está llegando tarde a esa búsqueda de empleo. Ya vamos a hablar un poquito más sobre los detalles, pero básicamente los empleadores siempre recurren primero a las recomendaciones personales de personas para cubrir una vacante. Después generalmente suelen recurrir a las carpetas o a los currículum que espontáneamente los postulantes les van presentando en las empresas, y al terminar recién en ese momento los contratantes buscan colocar un aviso cuando los otros dos medios les han resultado difíciles de conseguir. ¿Qué ocurre cuando ustedes están llegando con un aviso a la búsqueda de empleo por un aviso clasificado? Bueno, básicamente se van a presentar a la entrevista, van a llevar el currículum, pero es muy probable que alguien que se entere de esa búsqueda laboral y tenga un recomendado para acercar a la empresa, lo acerque. Por lo tanto, les pueden llegar recomendaciones de último momento que van a tornar inútil la búsqueda a través de los avisos clasificados. Por eso es importante que ustedes tengan en claro esto. Las búsquedas actuales son activas, es decir, son ustedes los que deben moverse primero para llevar las postulaciones a las empresas o tratar de detectar en el mercado laboral cuáles son las empresas que en algún momento pueden estar listas para buscar nuevos personales. La segunda premisa de que el contacto mata currículum, que es una frase tan usada en el tema de la búsqueda laboral, es real y es cierta, como yo lo digo en uno de los artículos que he escrito sobre búsqueda laboral. En general, siempre cualquier empresario va a tratar de buscar una recomendación para un puesto de trabajo, porque una recomendación, sobre todo si viene una persona conocida o allegada al empresario, le va a dar una mayor tranquilidad con respecto a la persona. Es decir, contratar un total desconocido es bastante difícil, así que en general cuando se trata de contratar a alguien se trata de buscar una recomendación en primer término, ¿sí? Porque de esa manera uno tiene una base de confianza un poco más amplia para poder brindarle una oportunidad laboral a esa persona. Por eso es importante que ustedes traten de conseguir a alguien que pueda recomendarlos. La carta de recomendación es muy buena, o recomendaciones personales para la búsqueda de un puesto de trabajo son mucho mejores que la presentación de un currículum. El tercer parámetro o elemento que es importante que ustedes tengan en cuenta es que ningún currículum va a conseguirles empleo. En general ustedes van a pasar por tres fases. Últimamente se está viendo que en el mercado laboral se pasan por tres fases. El currículum lo único que hace es conseguir una entrevista laboral. Normalmente
cuando se entrega un currículum, se tiene una entrevista breve, pero no es para nada definitoria, simplemente es para recepcionar el currículum y ver algunos aspectos de la personalidad de la persona que está presentando ese currículum. Por tanto, en general no es definitorio, por lo cual es importante que ustedes tengan en claro que ese currículum les va a llevar a una segunda entrevista, que allí sí se va a tratar de elaborar algún perfil psicológico de la persona que se está postulando, y también se va a intentar establecer algunos parámetros laborales, de experiencia y elementos que pueden llegar a definir la posibilidad de una tercera entrevista, que va a ser la entrevista técnica. Después de esas 3 entrevistas, en general lo que van a conseguir es el periodo de prueba laboral, ¿sí? Por eso el punto 4. Cuando se ha pasado por todos los filtros de la selección, que generalmente van a ser 3 entrevistas o 2, dependiendo de las empresas o la empresa tercerizada que está realizando la búsqueda laboral, va a venir el periodo de prueba. Ese sí es el definitorio y el que les va a conseguir el empleo. El otro parámetro que es importante que ustedes tengan en cuenta en estas consideraciones previas es que hay un mito que anda corriendo entre la gente joven de que muchas empresas no necesitan de certificados, sino que buscan digamos, la historia laboral del individuo, y además se fijan mucho en sus habilidades más allá de las certificaciones. Eso es un mito. Los títulos y certificaciones siguen siendo muy importantes en los currículum y en las presentaciones espontáneas de candidatos, y es muy importante que ustedes los tengan en cuenta. En general, después de la etapa de selección, los primeros que van a llegar a la prueba laboral son los que tienen títulos y certificaciones, entre ellos los que tienen los mejores títulos y certificaciones, y si hay igualdad de condiciones, muchas veces los primeros que van a tener oportunidad son los que tienen las mejores notas en las carreras que han estado en las cuales han estado formándose, ¿sí? Otras consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta es la edad como un factor crítico en la búsqueda de empleo. Lamentablemente, dependiendo de la sociedad o el lugar en donde ustedes estén buscando empleo, hay ciertas edades en donde se consideran que las personas han cumplido un determinado ciclo y no son deseados en ciertas empresas. Por supuesto que esto depende mucho del mercado laboral, es algo que no se habla abiertamente porque saltarían a la luz elementos discriminatorios en la selección de personal, pero son consideraciones que ustedes deben tener en cuenta, ¿sí? En algunos países está prohibido colocar un límite de edad, o inclusive en algunos lugares está mal visto que ustedes pongan la preferencia de sexo para la cobertura de una vacante. Pero bueno, esto no sucede en algunos países latinos, de tal manera que siempre la edad se vuelve un factor crítico. Para ciertas edades del mercado laboral es importante que se considere la posibilidad del autoempleo, es decir, de generar un propio emprendimiento laboral o un microemprendimiento, ofrecer servicios de consultoría sobre áreas de especialización o de experiencia con las cuales ustedes estén acostumbrados a trabajar de acuerdo a su historia laboral. Y en algunos casos, cuando el autoempleo o la consultoría no se pueden tomar como opciones reales laborales, tratar de ver si se puede reconvertir a un oficio nuevo, es decir, efectivizar una reconversión laboral del individuo de manera integral. En esos casos, por eso yo les he puesto acá esta pequeña referencia, es muy importante que la experiencia de la persona pase por conocimientos en ventas, es decir, las ventas de productos propios o de servicios propios, la venta de e-commerce, que ahora se ha incrementado notoriamente con el tema de la pandemia, y la administración, es decir, la administración de los recursos y de los elementos propios para poder trabajar
dentro de lo que es el ámbito laboral, ¿sí? Es muy importante que si ustedes van a reconvertirse tengan en claro estos factores para poder estudiarlos en profundidad y que sepan si ustedes tienen algún tipo de debilidad en estos campos. Lo otro que es muy importante que ustedes tengan en cuenta es que ya no existe solamente el currículum como un elemento de inserción laboral o de difusión de su oferta laboral personal, sino que existen otros elementos como son los multimedios, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, páginas web, redes sociales, distintos tipos de webs que permiten recibir currículum y dar ofertas laborales a empresarios que están buscando contrataciones, que se van sumando al currículum clásico que nosotros tenemos. Pero también existen otras formas como son el video currículum, muy importante por ejemplo cuando algunas empresas necesitan ver la desenvoltura profesional de la persona que están entrevistando, la entrevista personal que también nos muestra un gran rasgo personal e individual de la persona en el momento de cómo se desenvuelve la entrevista laboral. Y bueno, también se está dando mucho lo que se llama la video entrevista, para lo cual siempre está bueno que ustedes tengan no solamente el concepto del currículum, sino que en el momento de la búsqueda laboral abran la cabeza a todos esos distintos medios que van a tener para difundirse. Está bueno que también tengan presencia en redes sociales, como lo están viendo acá, y si es posible en algunas profesiones o en algunos casos que también tengan un blog personal. Por eso les he puesto acá el globito de referencia de los blogs, de los feeds de los blogs. Así que bueno, siempre está bueno que eso lo tomen como un elemento adicional en la búsqueda laboral. La búsqueda laboral hoy en día se debe hacer de manera integral. Esto también es importante que ustedes tengan en claro, es decir, traten de hacer, cuando van a realizar una búsqueda laboral, no para frenar la búsqueda laboral, sino para poder saber cuáles son sus puntos débiles, en dónde pueden encontrar los empleadores debilidades en su formación o en sus conocimientos o en su experiencia. Hoy en día se requieren casi todas las empresas de servicios, lo que requieren generalmente es que se tengan habilidades de ventas, es decir, para poder vender los servicios o los productos de las empresas, que se tengan habilidades en e-commerce en el sentido amplio, no solamente en saber implementar un sistema de e-commerce, pero sí el de uso de herramientas, por ejemplo, saber cómo usar una herramienta como Mercado Libre, saber implementar medios de pago electrónicos como Mercado Pago, no solamente para la oferta laboral que ustedes pueden hacer al postularse ante una empresa, sino también para ustedes mismos en el caso que quieran realizar algún tipo de microemprendimiento, porque muchas veces la búsqueda laboral se puede llegar a prolongar. Entonces tenemos que tener siempre un plan B, es decir, ¿qué vamos a hacer si no conseguimos trabajo de inmediato? Tenemos que hacer algo, de tal manera que bueno, esas habilidades y esos conocimientos nos pueden llegar a ayudar también. Por eso también el tema de las comunicaciones digitales, saber moverse en los medios y en las redes sociales, ¿sí? Con distintas metodologías o medios. Por ejemplo, si ustedes quieren montar su propio negocio, supongamos que tienen un oficio tecnológico, quieren poner un taller, van a tener que saber hacer ventas, van a tener que saber cómo vender sus productos, si es posible, a través de plataformas como Mercado Libre o Mercado Pago para poder implementar un comercio propio. Y van a tener que saber cómo pueden llegar a los potenciales clientes usando medios digitales como las redes sociales, Facebook o Instagram, ¿sí? De tal manera que son algunos elementos que son muy importantes al momento de tener en cuenta. Bueno, acá este slide es para que nosotros reflexionemos un poco sobre cuándo una empresa publica un aviso. Yo ya les había adelantado que en general muy pocos puestos de trabajo llegan al momento de la publicación de un aviso. Por eso ustedes muchas veces van a encontrar que hay postulaciones
una gran cantidad de postulaciones por cada puesto de trabajo, porque en realidad casi todas las empresas cuando ofrecen una vacante en general van a agotar la búsqueda de recomendaciones y de las postulaciones espontáneas. Por eso es importante que ustedes tengan a alguien que los recomiende o alguien que pueda tocar timbres en alguna empresa diciendo: mira, tengo una persona que en el momento que vos necesites una vacante, yo te la puedo recomendar. Porque en general siempre los empresarios, siempre las personas que están contratando o están en búsqueda de personas para cubrir puestos de trabajo, lo que buscan es idoneidad, es decir, es una persona de confianza que se le dé una oportunidad laboral y que no desperdicie esa oportunidad laboral, porque no solamente ese desperdicio va a llevar a que el postulante pierda tiempo, sino que también el empresario va perdiendo tiempo porque necesita cubrir una vacante con un puesto efectivo. Por eso también es importante el tema de poder hacer llegar la información. Es muy importante que ustedes activen lo que se llama la red social. Cuando me refiero a la red social, no me estoy refiriendo a las redes sociales como Facebook o Instagram, sino que en general la persona que está buscando empleo es importante que lo haga conocer a todas las personas que le rodean, es decir, si usted es una persona joven, a los primeros que tienen que establecer vínculos para ver si pueden encontrar algún trabajo a donde usted pueda llegar a través de una recomendación son sus padres, sus amigos, sus tíos, sus conocidos, que establezcan una red de búsqueda para que le complementen la búsqueda personal que usted va a hacer diariamente en esa búsqueda de empleo. Entonces es muy importante que usted active esa red social. Existen medios que también pueden ayudarlos, ¿no? Como los que yo he puesto acá, las empresas que les permiten colocar sus currículum o postularse en distintos lugares, ¿no? Yo acá estoy poniendo tres marcas, está bien, son marcas comerciales, pero no es que las recomiende, sino las estoy poniendo como ejemplos, ¿sí? En general es un buen método como para que ustedes puedan llegar, pero en general todos los empleos que se pueden ofrecer en estos lugares que son concentradores de oferta laboral también son concentradores de postulantes, de tal manera que en general uno termina por colocar el currículum en un medio en donde termina siendo anonimizado, de tal manera que va a ser un número más entre miles de postulantes. Por eso es importante que usted pueda llegar a la fase de recomendación. Existen algunas ventajas evidentes en ciertos sistemas de búsqueda laboral, como por ejemplo las colocadoras de personal que se especializan en el trabajo temporal. El trabajo temporal también es bueno, si bien casi todos los postulantes lo que quieren es un trabajo fijo para ya obtener un puesto laboral y olvidarse por unos años o por unos meses de la búsqueda de empleo. El trabajo temporal también es bueno, porque muchas veces el trabajo temporal le puede abrir las puertas a una vacante fija en una empresa, de tal manera que si, por ejemplo, se ve un buen desempeño, se ve un buen nivel de trabajo cooperativo dentro de la empresa, si ven que el postulante tiene aptitudes, que le pone ganas, que le gusta el trabajo, que es entusiasta, bueno, muchas veces esa posibilidad de entrar temporalmente en una empresa puede servir para conseguir una vacante, ¿sí? O que en algún momento, cuando se produzca una vacante para cubrir, lo tengan a usted en consideraciones previas. Esto que les pongo acá del plan B también es muy importante. Muchas veces las búsquedas laborales, sobre todo en personas de cierta edad, no me entiendan mal, yo soy una persona de edad, estoy llegando casi a los 60. En general, después de los 30 años, 35 años, en las sociedades actuales y latinoamericanas es muy difícil
conseguir empleo, y cada vez las oportunidades se van espaciando más y se hace mucho más difícil. Por eso es importante que ustedes tengan un plan B, es decir, ¿qué hago mientras tanto, mientras no consigo empleo? Puedo hacer lo que se llama una changa, puedo ganarme algo de dinero vendiendo cosas, tengo algún oficio, tengo habilidades de venta. Bueno, siempre hay que tener un plan alternativo, porque ustedes saben, o por lo menos si ha llegado hasta acá y está escuchando esta charla, es porque en general puede estar en búsqueda activa. Si usted está en búsqueda activa, bueno, habrá visto que en muchas entrevistas le dicen te vamos a llamar y ese llamado no llega nunca. Bueno, mientras tanto hay que tener un plan alternativo. Es importante que usted lo tenga, no solamente para tener algo de previsión en el futuro, sino porque también la persona que está en búsqueda de empleo permanentemente tiene que mantener su nivel de búsqueda y de expectativa alto, evitar la depresión que conlleva la búsqueda laboral, que en algunos casos puede llegar a ser bastante severa en algunas personas. Bueno, y otra alternativa que siempre se tiene que tener en cuenta es la posibilidad de ser un freelancer, es decir, generar su propio empleo, venderse a sí mismo a través de distintos tipos de plataformas, en donde usted, por ejemplo, si tiene habilidades para diseño gráfico, si tiene habilidades para escribir, si tiene habilidades para hacer descripciones de tecnología, nuevos medios, sistemas de comunicación modernos. Bueno, en general en algunos campos laborales eso se puede llegar a hacer. Si tiene, por ejemplo, la posibilidad de ser diseñador de sitios web, que son algunos tipos de oficios tecnológicos modernos que están en boga. Bueno, existen plataformas que pueden facilitarle la ayuda para poder insertarse laboralmente. Una de las cosas que es importante que usted analice es en dónde pueden estar buscándome, es decir, en dónde puedo encajar yo, porque muchas veces en la búsqueda laboral uno va en la búsqueda de empleo, pero siempre es bueno que usted haga un análisis, no solamente para conocerse a sí mismo, sino para poder conocerse desde el punto de vista laboral cuáles son sus potencialidades. Y compararlas con el mercado laboral actual. Esto es importante. Usted debe saber qué es lo que está buscando el empleado un empleador en el mercado actual. En general hay ciertos empleos que son muy requeridos. Actualmente los requeridos, los puestos más necesarios para la empresa es la fuerza de venta. ¿Por qué? Y por las ventas caídas, porque las ventas han caído, los ingresos de las empresas están en picada. Entonces siempre se necesitan vendedores. Los vendedores, aquellas personas que tienen actitud para la presentación de productos, para convencer de la compra de ciertos productos o servicios a un potencial cliente, siempre son requeridos por las empresas de seguros, por ejemplo, siempre están a la búsqueda de vendedores, de tal manera que siempre está bueno que usted trate de constatar cuáles son las habilidades suyas que pueden entrar en el mercado laboral actual, ¿sí? Como para poder hacer ese primer análisis. Esto le sirve para dos cosas. Por un lado, para saber cuáles son sus fortalezas, y por el otro lado, cuáles son sus debilidades, para saber si durante este tiempo en donde usted está buscando trabajo no necesita completar su formación de alguna manera, ¿sí? Es decir, esas debilidades le pueden estar indicando que a lo mejor usted necesita hacer algún curso de ventas o hacer algún curso que le permita adquirir ciertas habilidades para poder encajar mejor en ese mercado laboral. Esto, recuerde que por ahí hay algunas consultoras de personal que dicen que buscar trabajo es un trabajo. Bueno, a esto se están refiriendo. De esta manera usted va a poder ir detectando todo lo que se busca, pero siempre recuerde buscar entre sus contactos y decirle a sus contactos: mirá, lo que estoy buscando es un puesto de tal envergadura o de tales características, y obviamente hacer de esa búsqueda un elemento activo, es decir, llevar la carpeta hoy en día. Es decir, no significa que tenga que imprimir el currículum y llevarlo. Hoy en día muchas postulaciones se hacen, casi todas las empresas grandes
tienen un sitio de postulación, o le van a decir, bueno, mira, postulate a través de tal emprendimiento web como ADEC o alguna colocadora de personal, o tenés un lugar especial en nuestra web para subir tu currículum, que nosotros vamos a tener en consideración. Esas presentaciones espontáneas en las que usted debe llevar a cabo hoy en día. Y bueno, y por supuesto tener en cuenta si tiene habilidades suficientes como para, mientras tanto, trabajar como freelancer o lanzarse al mundo de un microemprendimiento laboral para usted mismo, ¿sí? Y tenerlo no solamente como alternativa, sino como alternativa o plan B, sino a veces como una base para, en el caso de que el empleo se demore mucho o no llegue definitivamente, bueno, tener en claro eso. También es importante que usted tenga en claro para qué sirve el currículum, ¿sí? Bueno, yo ya les había dicho que el currículum no le va a conseguir empleo, sino que le va a conseguir la segunda entrevista y probablemente la tercera y el periodo de prueba, si todo va bien, ¿no? Pero también usted tiene que analizar para qué quiere un currículum. Hay veces que, por ejemplo, si usted desea un currículum para postularse a un puesto de trabajo, bueno, la idea es que lo personalice para cada puesto de trabajo donde se va a postular. O si desea promocionar, por ejemplo, su actividad propia, su propio emprendimiento, ¿sí? O simplemente quiere dejar sus opciones abiertas, pues tiene un empleo a lo mejor y está intentando ver si puede cambiar porque se ha agotado o ve que no tiene muchas posibilidades o el sueldo ya no le está sirviendo, entonces necesita iniciar la búsqueda laboral y ver si puede surgir alguna oferta laboral espontánea. Bueno, entonces tiene que definir qué es lo que quiere, si postularse o promocionarse con ese currículum o video currículum que va a hacer. Siempre tenga en claro eso que yo le acabo de decir, que el currículum no le va a conseguir empleo. Ya no hay currículum que consigan empleo, ¿sí? Tampoco hay postulaciones que consigan empleo ni entrevistas que consigan empleo. Lo único que a usted le va a conseguir empleo es ingresar a la prueba laboral, ¿sí? Bueno, y en este interín de que usted vaya mirando, trate de ir haciendo un análisis de lo que busca el empleador, tratar de relacionar su búsqueda con las empresas en donde puede encajar mejor con su perfil, porque puede tener a lo mejor un perfil de ventas. Entonces vea si, por ejemplo, una aseguradora, una asesoría en seguros lo puede ayudar. Quizá, por ejemplo, para poder hacerse vendedor de seguros obviamente va a tener que hacer el curso para hacerse asesor de seguros, pero bueno, siempre teniendo en claro, ¿no es cierto?, cuáles son las búsquedas de los empleados y ver en dónde usted puede encajar con mejores posibilidades, porque la idea es que justamente ese currículum usted lo pueda llevar no a un lugar en donde se va a convertir en uno más de miles, sino que destaque de alguna manera sus habilidades y se ajusten a la búsqueda de empleo. Recuerde entonces que el objetivo del currículum es conseguir las entrevistas psicológicas y la técnica. En el currículum hay que eliminar los datos inútiles, ya vamos a ver, pero por ejemplo, cuando usted, supongamos que en su cuadro de todos los estudios realizados tiene un terciario terminado. Bueno, en el caso de que tenga un terciario no es necesario que haga referencia a la escuela secundaria ni a la escuela primaria, a no ser que, por ejemplo, la escuela secundaria tenga alguna especialización que es referente a la búsqueda laboral a la que usted se está postulando. El currículum también tiene que ser clave, es decir, no solamente evitar datos inútiles, sino que debe ser claro y específico, lo más breve posible, ¿sí? Lo ideal es que no pase de una sola página el currículum, porque en general las búsquedas laborales son agotadoras y en las primeras fases no se le va a requerir de un currículum muy detallado. Es para un currículum de primera entrevista conviene que usted sea lo más breve posible y destaque los elementos más importantes que la empresa está buscando.
Si ya en la segunda entrevista, en la entrevista psicológica o en la entrevista técnica, está bueno que usted lleve espontáneamente un currículum más avanzado, con una mayor cantidad y nivel de detalles, ¿sí? Pero no tanto para el primero. Bueno, y modernizarlo, por supuesto, tratar de llevar adelante de la mejor manera posible la modernización de su currículum. Tenga en cuenta que existe no solamente el currículum clásico escrito, sino el currículum web colocado en una página web o en un blog, el video currículum, páginas especiales como About Me que permiten que usted pueda ir llevando información para que el mundo lo pueda visualizar, ¿sí? Que se pueda ver sus antecedentes de una manera bien sencilla. También las redes sociales, está bueno que usted las tenga, Facebook, LinkedIn, Instagram, si es posible. Yo siempre aconsejo que el currículum lo escriba usted mismo, es decir, que no haya una persona que se lo escriba, sino que sea usted mismo, porque eso después salta en las entrevistas laborales, ¿no? Si la persona ha elaborado su currículum o intervino algún profesional. En lo general si usted tiene algunas habilidades con procesadores de textos como el Word, hay muchísimos modelos de currículum en internet que usted puede usar, pero trate de no usar currículum estandarizados. A veces eso es imposible, porque si se está postulando a través de una página web o un sitio especializado, bueno, probablemente ahí ya tienen un tipo de currículum armado y usted tendrá que ir ajustándolo, ¿no? Pero siempre que sea posible, trate de usar un currículum personalizado. Por supuesto, estudiar la empresa, las necesidades del empleador, que sea el currículum breve. Ya le dije que es muy importante que, si es posible, ocupe solamente una hoja. No importa que usted tenga muchísimos antecedentes, va a tener que ir seleccionando y eliminando lo que no corresponde a las necesidades del empleador. Acuérdese que si usted está trabajando con un currículum en una computadora, puede usar el diccionario y el corrector ortográfico para poder corregir cualquier tipo de error. Determinar el estilo. Generalmente los procesadores de texto traen algunos modelos de currículum incluidos, pero si no, también los puede bajar de internet perfectamente. Definir toda la información laboral, la historia laboral, los elementos que son importantes. Por ejemplo, si usted está postulando para un puesto de venta y antes vendía seguro, bueno, está muy bueno que eso lo ponga, pero por ejemplo, si está postulando para un puesto de venta y antes trabajaba como administrativo, habrá que evaluar si es conveniente o no colocarlo, porque quizá no le va a aportar ningún valor diferencial. El currículum debe aportar valores diferenciales para que el contratante vea diferencias con respecto a su postulación de los otros postulantes, ¿sí? Algo debe tratar de destacarlo desde el punto de vista laboral. Y bueno, determinar si es necesario que lleve foto o no, que tendremos que tener en cuenta algunas cositas importantes por ahí. Bueno, ¿qué secciones debe incluir? Estas las secciones que son más importantes son los datos de filiación, para que los puedan ubicar, los antecedentes y la experiencia laboral. Esto es muy importante que tenga algo de formación, y si es posible incluir algunas habilidades o destrezas que ustedes tengan que sea apropiado para el puesto laboral que ustedes están trabajando. Por ejemplo, los datos de filiación son todos los lugares en donde a ustedes lo pueden ubicar, es decir, dirección, teléfono personal, teléfono fijo, teléfono celular, todo lo que sea de comunicación directa, lo más directa posible, mejor. En resumen de antecedentes y experiencia laboral, la formación, es decir, los estudios, los cursos y especializaciones que tenga, y habilidades que estén en referencia con, por ejemplo, con el puesto laboral. Por ejemplo, si ustedes tienen habilidades asertivas, y bueno, está muy bueno en el caso que usted tenga que postular para un puesto de asesoría, en el caso que por ejemplo tenga habilidades laborales, y bueno, si antes ha trabajado en atención al público, eso es muy importante desde el punto de vista práctico.
Y otros elementos que pueden no ser importantes y que podría descartar en el primer currículum, que tiene que ser el más breve de todos, son los objetivos profesionales, que los puede expresar en una segunda entrevista, los logros obtenidos desde el punto de vista laboral, ¿no es cierto? Por ahí usted los puede expresar en una segunda entrevista, las responsabilidades a las que lo asumieron sus trabajos previos, y los hobbies y aficiones. Si usted tiene estas opciones que yo denomino como no obligatorias, las puede incluir en el segundo currículum cuando usted pase a la entrevista psicológica o a la entrevista técnica. Ahí usted puede incluir un segundo currículum un poco más avanzado, porque le van a dar más tiempo también. En general, las primeras postulaciones, cuando hay muchos postulantes, a veces las postulaciones hacen que estén solamente 5 minutos sentados o 6 minutos. ¿Qué se puede transmitir en esos 5 minutos? Bueno, más allá de la presencia, un poco la dicción, la forma de presentarse, la forma de interactuar, y el currículum, mucho más no se puede dar. De tal manera que estas opciones, digamos, no obligatorias, se pueden incluir en un segundo currículum más amplio de una segunda entrevista. En los datos de filiación, bueno, yo le aconsejo que ponga el nombre, la dirección, un teléfono directo, si es un celular mucho mejor, y un WhatsApp de comunicación. Algunas empresas le van a pedir un correo electrónico, y bueno, y si el puesto amerita, a lo mejor un escritor que tenga un blog o una web profesional, también se puede incluir. Pero los datos de filiación son todos los lugares o los medios con los cuales el empleador puede contactarse en el caso de que le haya interesado su postulación. Cuando ponga los antecedentes y experiencias laborales, no solamente tiene que poner en dónde trabajó, los puestos, las responsabilidades, el tiempo que estuvo trabajando en la empresa, porque es importante esto, sino piense en estas premisas que le he colocado acá en manera destacada. Es decir, trate de determinar qué es lo que yo sé hacer, qué es lo que aprendí en esos puestos laborales y en estos años de actividad laboral y profesional, en donde yo soy bueno, cuáles son mis fortalezas, y haga hincapié en estos antecedentes laborales, en esos elementos, ¿no? Esto es muy importante. Por supuesto que cuando ustedes están en la búsqueda del primer empleo, esto se vuelve muy importante. ¿Qué hacer si no tengo antecedentes, no? Bueno, algunos consejos que nosotros les podemos llegar a dar es tener en claro que cuando usted está en el primer empleo y nunca ha sido contratado, en general casi todos tienen antecedentes, aunque no sean estrictamente laborales. Yo les he puesto acá un pequeño resumen. Por ejemplo, si alguna vez han ocupado un puesto o han reemplazado a algún amigo, por ejemplo en un puesto de trabajo, en algunos empleos a veces ustedes se encuentran en la posibilidad de que necesitan colocar a un reemplazo. Se da mucho, por ejemplo, en el rubro gastronómico, en donde, por ejemplo, una persona que tiene que trabajar a lo mejor un día sábado, justo tiene una fiesta de casamiento de un pariente, y el empleador le permite llevar un reemplazo. Bueno, si han podido hacer un empleo reemplazando a alguna persona, en donde ustedes hayan recibido un pago, hayan recibido un sueldo, ¿no es cierto? O a veces hayan realizado lo que se conoce como un empleo no formal, como el trabajo en negro, que se da mucho, las changas personales, en emprendimientos familiares, tratar de colocarlos, ¿no? Pero siempre reforzando lo que decíamos en el slide anterior, es decir, poner, bueno, acá tienen que reforzar mucho más esto de en dónde soy bueno, qué es lo que aprendí, qué habilidades tengo, qué sé hacer, en dónde yo puedo aportarle algo positivo a la empresa. Si ha tenido la posibilidad de generar lo que se llama un autoempleo a través de un emprendimiento propio o a través de los sistemas de ayuda social. Y si no, hablar de las habilidades laborales asociadas a las actividades cotidianas, ¿sí? Es decir, a ver, yo soy bueno cocinando, puedo, a lo mejor para un puesto gastronómico, soy bueno en algún tipo de habilidad en la gestión
bancaria, de ciertos trámites, bueno, todo lo que ustedes puedan llegar a aportar. Obviamente que cuando uno no tiene antecedentes laborales, digamos que todos los antecedentes de estudio se vuelven mucho más importantes, pero para reemplazar esas actividades laborales que a lo mejor ustedes no tienen en la búsqueda del primer empleo, siempre tiene algún tipo de alternativa en donde usted puede haber ayudado o aportado. Hay muchos jóvenes que, por ejemplo, ayudan en los negocios familiares y no son empleados permanentes, sino que ocasionalmente están al frente de los negocios o reemplazan a sus padres. Bueno, todas esas habilidades se pueden implementar en un currículum como para que ustedes lo puedan completar. Con respecto a la formación, por supuesto, siempre van a tener que poner los títulos o certificados más altos destacados, ¿sí? No incluir, como les decía yo, los títulos sobreentendidos. Si usted tiene un universitario, bueno, no tiene que poner la escuela secundaria ni la primaria, a no ser que, por ejemplo, la secundaria tenga alguna especialización que pueda ayudar a la vacante a la que está postulando. Trate de poner los títulos o especializaciones primero y después los certificados, los cursos de certificados, ¿sí? Y trate de colocar solamente lo inherente al puesto postulado, es decir, lo que le vaya a aportar habilidades para ese puesto al que está usted tratando de postularse. Trate de responder a estas preguntas: ¿qué es lo que estudié que sirve para este empleo? ¿Qué aprendí de mis empleos? ¿Y qué puede pensar el empleador de lo que yo estudié que le puede llegar a ser útil? Porque usted va a formar parte de una empresa, de un grupo de trabajo, ¿eh? Y siempre recuerde que dentro de la formación los certificados reflejan cómo es una persona, y generalmente una persona que estudia es una persona que tiene sueños, objetivos y sobre todo tiene autoconocimiento, porque en general uno se va formando en las cosas que le gustan, pero que además considera que necesita mejorar sus habilidades en esa área en particular. Por eso es importante que usted tenga un historial. No es lo mismo tener un currículum en donde hace 10 años esa persona no ha hecho ningún curso, ninguna actualización de conocimientos, nada, a una persona en donde ha estado 10 años o toda su vida formándose y permanentemente uno ve que tiene ese afán de poder avanzar. Con respecto a las habilidades y destrezas, que son los apartados que los currículum clásicos hablan, bueno, hay que responder a la pregunta: ¿qué sé hacer? Pero que tenga relación con lo que yo estoy postulando, ¿eh? Esas habilidades y destrezas que tienen sin certificación de respaldo. Por ejemplo, si usted ha trabajado mucho con públicos, pues generalmente el manejo de conflictos, la asertividad es un valor importante, ¿no es cierto?, en esos casos. ¿Qué aprendió usted a hacer en los empleos? Hay personas que, por ejemplo, están a cargo del stock de la empresa, el pedido a los proveedores, el cálculo presupuestario, ¿sí? Siempre hay que buscar lo que sea bueno y también lo que a usted le gusta. Recuerden que todas las empresas, el ideal de toda empresa es encontrar alguna persona proactiva y comprometida con la empresa, ¿sí? Que sea entusiasta con lo que hace, que le guste lo que esté haciendo. Con respecto al apartado de objetivos profesionales, tienen que poner qué es lo que usted espera de su carrera, pero ojo, relacionado con su empresa, ¿sí? A corto, mediano y largo plazo. A ver, a ningún empleador le va a caer bien que usted diga: sí, yo me quiero independizar, porque de esa manera no tiene sentido que le dé un empleo a una persona que sabe que a corto plazo o a mediano plazo se va a terminar yendo de la empresa porque tiene ganas de independizarse. De tal manera que trate de, en esos objetivos profesionales, tratar de ver las cosas que usted puede relacionar con sus gustos y su desarrollo profesional y laboral relacionados con la empresa, ¿sí? Entonces definir expectativas que sean inclusivas de esa empresa a la que usted está postulando. Es como decir: bueno, de acá en 5 años me veo en esta empresa en un puesto de mayor responsabilidad o en un empleo, o haber rotado por todos
los puestos de la empresa para comprenderla en profundidad y mejorar mi interacción y el aporte que yo puedo darle a la empresa. Esas serían unas buenas frases como para poder incluir, ¿no es cierto?, en su cartilla de empleo. Recuerde que si la empresa crece, usted también va a crecer con la empresa. Y obviamente acuérdese de excluir esas expectativas independientes, ¿no? Para incluir en los planes futuros a la empresa para la cual está postulando. Y bueno, esto para cuando usted tiene que analizar sus logros, los logros, las cosas que logró en cada empleo, no se refiere a lo económico, es decir, me cambié el auto, pude mejorar mi casa, pude ampliar mi casa, no, sino qué es lo que el empleo le aportó a usted y qué es lo que le dio desde el punto de vista laboral enriquecedor. Y qué es lo que usted pudo aportar a esos empleos, porque en realidad la empresa se enriquece con la persona que ingresa al empleo efectivo, pero también la empresa le aporta cosas a esa persona, le permite crecer, ¿sí? Entonces tenga en claro esos objetivos, ¿sí?, para poder individualizarlos y expresarlos. Recuerde que el trabajo es una experiencia en grupo, ¿no? No es una experiencia individual, siempre es trabajo en equipo. Y con respecto a las responsabilidades también, ¿qué responsabilidades le fueron asignando en sus empleos? ¿De qué estaba a cargo? Recuerde que todas las responsabilidades también son un reflejo de la importancia que el empleador le da a usted como empleado, de la jerarquía, a veces no escrita, a veces no retribuida en el sueldo, pero que de cierta manera está indicando que usted es una persona de confianza para esa empresa, ¿sí? Por eso es importante que usted lo vea. Miren, yo hace unos años me acuerdo que un compañero de un trabajo donde yo estaba cuando era un poco más joven, se había puesto triste porque lo estaban trasladando de sucursal. Y yo le decía, mire, lo que usted tiene que considerar esto no como un castigo. Piense que probablemente debido a su experiencia laboral lo estaban llevando a una sucursal nueva. Lo están llevando a esa sucursal nueva porque con toda la experiencia que usted tiene en la administración en esta sucursal central, probablemente tiene mucho para aportarle a los empleados nuevos que están trabajando de aquel lado. Entonces, eso es algo que ustedes deben tener en claro. Muchas veces las empresas hacen movimientos de personal, pero cuando van entregando esas responsabilidades o van tomando algunas decisiones, las decisiones las van tomando no como a veces como un castigo, como en el caso de este traslado, sino como un punto a favor de la confianza que se le tiene al empleado en esa responsabilidad nueva. Bueno, y con respecto a los hobbies y aficiones, pongan todo aquello que a ustedes les gusta hacer, pero que aporte trabajo de equipo, que aporte personalidad, poder comunicacional y que permita un desenvolvimiento de la convivencia armónica. Es decir, recuerden que los hobbies y las aficiones pueden ser un modo de interactuar y vincularse con los compañeros de trabajo y clientes de la empresa. Eso es el punto de vista que tiene que prevalecer cuando ustedes describen un hobby. Por ejemplo, un hobby que no puede aportar mucho a la convivencia y a su forma de integrarse al personal de la empresa, es decir, bueno, me gusta la filatelia. Es una afición que no tiene una forma, pero por ejemplo, sí, me gustan hacer deporte, me gusta hacer básquet, me gusta jugar al fútbol, me gusta juntarme y comer asados. Bueno, esas son actividades sociales que pueden aportar a la convivencia del grupo, ¿sí? De tal manera que esos son los hobbies, las aficiones que ustedes deben destacar. Y bueno, desde el punto de vista práctico, cualquier dato relevante. Cosas que no deben faltar son el dominio de idiomas, si es posible, ¿no es cierto? Describan si es hablado o escrito, ¿sí? Traten de ir detallando esos elementos. Herramientas ofimáticas básicas, Word, Excel, PowerPoint, manejo de instrumental técnico, en el caso que
tengan oficios tecnológicos, uso de herramientas de internet, buscar en Google, manejo de redes sociales, herramientas de comunicación instantánea como el uso del celular y WhatsApp. Es decir, estos niveles de datos extras y que son relevantes deben estar detallados en algún punto, quizá no en la primera versión del currículum, pero sí en el currículum ampliado que ustedes van a llevar en la segunda entrevista, y si no lo he destacado en el resto de la charla, siempre recuerden, tengan un currículum breve de una hoja y un currículum extra amplio con muchos antecedentes para la segunda entrevista, que es la psicológica o la entrevista técnica que ustedes van a tener. Bueno, ¿qué debo excluir de la información? Bueno, en algunos países es ilegal solicitar algunos datos, pero bueno, tengan en claro que espontáneamente también, si no se los exigen en su país, lo ideal es no colocarlo, como el tema de religión, las ideas políticas, la identidad de género o perfil sexual, y en algunos casos si tienen personas a cargo puede ser un problema, ¿sí? Lamentablemente es así, algunos empresarios son generosos y otros son bastante mezquinos en ese aspecto, es decir, a veces tener cargas familiares, hijos a cargo, personas a cargo, pueden resultar ser un bagaje en contra. Bueno, si es posible excluir todo este tipo de información. Lo importante es que usted ponga información relevante a su disponibilidad para el horario de empleo, ¿sí? Y nada que pueda llegar a entorpecer eso. Con respecto a la foto, bueno, tengamos en cuenta algunos detalles. ¿Debo incluir una foto? En general no es, yo lo veo bastante favorable, pero siempre tenga en cuenta lo siguiente. En algunas empresas los piercing y los tatuajes pues, son contraproducentes, de tal manera que usted tenga en claro eso al momento de sacarse la foto y ponerlo. En algunos lados, por ejemplo en empresas gastronómicas o servicios gastronómicos, el pelo largo, la barba y los bigotes sí pueden ser complicados desde el punto de vista práctico. Hay empresas, por ejemplo, del rubro gastronómico, en donde el pelo largo se tiene que tener atado o directamente está prohibido. En algunos casos de algunas empresas locales, no voy a dar nombres, pero no se pueden tener barba y bigotes por cuestiones higiénicas. Entonces hay que tener en claro. Por eso también es importante, y esto creo que no lo dije en los slides anteriores, siempre es importante que ustedes hagan una investigación de la empresa donde están llevando el currículum, es decir, qué tipo de exigencias pueden llegar a tener. Hay empresas en donde, por ejemplo, ustedes pueden incluir una foto informal, y hay otras en donde la foto conviene que ustedes tengan saco y corbata. Entonces depende del tipo de empresa a la que se estén postulando. Por eso es importante el conocimiento de esa empresa. Y ojo que a veces, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, mucha gente no le gusta cuando los puestos o los avisos hablan de buena presencia. Ojo que a veces buena presencia no significa que sean modelos de revistas. A veces buena presencia significa que se presente con una ropa limpia. Por eso es importante que ustedes tengan en claro eso. Si bien hay algunas personas que usan el término buena presencia con fines discriminatorios, hay otros que en realidad lo que están buscando es una presencia normal, es decir, una presencia cotidiana, habitual del lugar en donde ustedes están. De tal manera que eso es importante destacarlo, ¿sí? Necesita, por eso es importante que usted haga la investigación de la empresa, necesita conocer la política de la empresa en donde trabaja. Bueno, como un último, porque creo que ya es uno de los últimos, sí, quedan 2 slides, ponerse en el lugar del contratante, es decir, tengan en cuenta que el contratante, para el contratante usted es un desconocido. Es decir, trate de colocarse en el lugar del otro. El contratante, a lo mejor con una entrevista, con un currículum, tiene que tratar de determinar qué tipo de persona es, darse cuenta que usted es una buena persona, que es confiable, que no se va a arrepentir. Entonces todo eso lo va a buscar en 5 minutos con un currículum de una hoja. Eso es lo que debe tratar de
transmitir a través de la entrevista y el currículum. El currículum no va solo, el currículum va con usted. Y esos 2, 3 o 5 minutos que le van a dar en esa primera entrevista tiene que tratar de transmitir esa sensación de que el otro se sienta seguro de que usted es una buena persona y es un buen postulante para el puesto de trabajo. Es importante que usted sea explícito, es decir, que pueda desenvolverse, que no sea callado, que no sea ultra tímido. ¿Qué cosa importante no le comunico? Recuerde que la persona que está contratando personal no puede leer mentes, tiene que verlo a través de su expresión, de su comunicación, debe conocerlo a través de su currículum y probablemente eso lo va a terminar conociendo en una segunda o tercera entrevista. Por eso es importante que haga un ensayo previo y reflexione de tal manera que la presentación personal sea lo más perfecta posible para la postulación a donde usted se está acercando, ¿sí? Y tómelo con calma en este aspecto. A ver, es una hoja de vida breve el currículum y obviamente no puede incluir todo lo que usted es. Por eso es importante que entienda que el currículum le va a abrir las puertas para una segunda o tercera entrevista. Ahí es donde usted va a poder desarrollar un poco mejor su personalidad. Ahí es donde se va a definir el puesto de trabajo en esa segunda, tercera entrevista y posteriormente casi con seguridad va a ser un periodo de prueba laboral. Está bueno que en ese interín usted tenga en claro que debe estar bien escrito el currículum y sería muy importante que lo escriba usted mismo. Ya sé que se van a enojar las personas que se dedican al tema de currículum, pero bueno, es importante que usted sea lo más auténtico posible y que esa autenticidad se pueda ver en la segunda o tercera entrevista. Recuerde también, y en esto se tiene que tener paciencia, no existe ningún currículum perfecto, pero sí el currículum que se va desarrollando permanentemente y que usted va ajustando al puesto de trabajo. Uno de los errores en la búsqueda laboral, sobre todo de las personas que empiezan en su búsqueda laboral, es usar el mismo currículum para todos los empleadores. No, hay que tratar de personalizarlo. Recuerde que el currículum no le va a conseguir trabajo. Lo que le va a conseguir son entrevistas secundarias, y la entrevista le va a conseguir el periodo de prueba y solamente el periodo de prueba le va a conseguir el trabajo. Trate de planificarlo, confiar en la planificación y cambie si no lo convence su currículum, ¿sí? Y sobre todo, una vez que terminó de hacer todo eso, terminó las entrevistas, no espere el llamado, ¿sí? No se quede al lado del teléfono, no congele su vida, continúe con su vida, ¿sí? Si el llamado viene, bienvenido sea, pero no tiene que estar esperanzado en el llamado porque muchas veces le van a decir, sí, te llamamos, sí o sí, te llamamos seguro y no llaman nunca, Siga con su vida y recuerde, no lo tome como algo personal, Lo que habrá pasado es que en esos 5 minutos no se lo pudo conocer por completo. Hubo algún error de comunicación o la otra persona no estaba atenta o a lo mejor usted puede mejorar algunos aspectos, pero siempre no lo tome como un elemento personal. Tómelo como que esos 5 minutos y esa hoja de vida no llamó lo suficiente atención. Tómelo para acumular experiencia y ver cómo puede mejorar eso desde el punto de vista laboral. Está bueno que usted pida ayuda a un amigo para que le vea el currículum, para ensayar la entrevista laboral, ¿no es cierto? De tal manera que usted pueda ir perfeccionando ese elemento. Mire, usted se tiene que vender a sí mismo en una entrevista laboral y en esos 5 minutos iniciales para poder conseguir una entrevista más amplia en el futuro. De tal manera que está bueno siempre que pida ayuda a algún amigo o aunque sea un desconocido, pero al cual le tenga confianza, y que el amigo no le diga la verdad, es decir, que no le diga sí, está todo perfecto cuando en realidad no lo está, sino que sea sincero para que usted esté de antemano pueda prever las cosas que debe mejorar en esa entrevista a la cual se va a presentar. Bueno, y acá hay un montón de currículum. Miren, este currículum, por ejemplo, es un currículum bastante extenso, con mucha información, pero muy bonito desde el punto de vista atractivo, ¿sí? Yo aconsejo que siempre lo lleven en el teléfono celular en formato PDF y que se lo puedan pasar a otra persona a través del WhatsApp.
De tal manera que siempre deben tener uno o varios currículum. Pueden tener el breve y pueden tener, si están en búsqueda laboral, en el teléfono lleven siempre el currículum breve y el currículum un poco más avanzado en formato PDF para entregarlo ahí rápidamente, porque usted no sabe cuándo va a aparecer. Después, bueno, como hay muchas notas de currículum, yo no me he concentrado en los tipos de currículum, sino he dado una charla más general, porque yo veo que por ahí los chicos de los cursos técnicos tienen esta dificultad en el tema de la búsqueda laboral. Pero hay muchas notas que usted puede leer en internet para ver los tipos de currículum, que son los cronológicos, los funcionales y los mixtos, ¿no? Pero bueno, como les digo, hay muchísimas notas al respecto. Yo me centro en los aspectos en donde no son tan frecuentes. Miren, este currículum también es un modelo que lo pueden sacar de internet, está muy lindo, es un currículum clásico, bastante interesante, incluye fotos, es muy rápido de individualizar, ven cómo se puede ver el nombre bien destacado de la persona, hay elementos gráficos para destacar, por ejemplo, la habilidad de idiomas que tiene esta persona, la habilidad en informática, son barritas que se van llenando con más o menos información dependiendo de si sabe mucho o poco, de tal manera que está bueno. Y fíjense los apartados de habilidades, la formación laboral, experiencia laboral, también acá hay una línea de tiempo en donde ha puesto los últimos 3 trabajos, ¿no?, laborales, y hasta da un aspecto de intereses, todo condensado en una sola hoja, que es lo importante. Este currículum ya lo he puesto, pero también como clásico, pero ya no tan moderno, ¿sí? Este es muy lindo, así este también es muy lindo y este también es muy lindo, pero ya este currículum ya no es tan lindo. Fíjense, es una pared de letras con poquita diferenciación, difícil de leer. El currículum se tiene que leer esos 5 minutos. La persona que está sentada frente al escritorio y que está tratando de indagar si usted es bueno para el puesto de trabajo, tiene que tener un currículum rápido que le permita mirar en esos 5 minutos todos los elementos más importantes. Acá no los va a poder leer, ¿sí? De tal manera que probablemente este currículum sea desechado en esa primera entrevista de 5 minutos. Por ejemplo, también es un currículum interesante, pero no está tan desarrollado, ¿sí? Cuesta un poco leer. Habría que los apartados, miren, tiene apartado de formación académica, formación extra académica, experiencia laboral y calificaciones. Tendrían que estar mejor diferenciados para que se puedan leer rápidamente. Hay una pared de letras acá que no está bueno que el currículum tenga. También otro currículum con muchas letras, poca diferenciación y no es muy atractivo desde el punto de vista funcional, aunque destaca, por ejemplo, toda esta sección que ustedes ven acá. A ver, se las voy a destacar con el marcador. Acá destaca toda esta sección, tiene una muy buena foto y los elementos para poder ubicar a la postulante rápido, pero el resto no se puede leer muy bien, ¿sí? Aunque hay destacado acá la parte de formación académica, pero bueno, no está del todo bien destacado. Acá volvemos a un currículum interesante, ¿sí? Tiene muchas letras, habría que ponerle un poco más de colores para hacer una mayor diferenciación, pero tiene un buen nivel de apartados y separatas bastante lindas para poder analizar. Otra pared de letras que yo considero contraproducente. Otra pared de letras que, si bien está bien diferenciado, en 5 minutos no me permite ver demasiadas cosas, ¿sí? Tendría que concentrarme demasiado, y en una entrevista de 5 minutos probablemente no me voy a tomar el tiempo de leer este currículum, ¿sí? Sí, fíjense, está bueno, poquito, muchos espacios, bien diferenciados todos los elementos, y fácil de leer. La contrapartida es que no tiene foto, ¿sí? Que hay que considerar qué tipo de foto. Con respecto a la foto, acá por ejemplo, esta es una foto que se podría dar en ciertos trabajos, como por ejemplo personas que a lo mejor van a gráfica o publicidad o modelos. Bueno, ese tipo de foto puede ser interesante. Quizá en un puesto más serio, quizá esta foto es demasiado desestructurada. Por eso muchas veces se prefieren las fotos de otro tipo, así, de fotos que no incluyan el cuerpo completo, sino solamente una parte.
Bueno, este también, fíjense, un buen currículum, sin foto, por supuesto, pero con muchas separatas, un poquito difícil de leer porque le falta que sea un poquito más grande las letras como para diferenciar mejor lo que se ve, pero el aspecto gráfico y claro es para destacar en este currículum. Este también tiene muchas letras, pero es un currículum que resulta atractivo, ¿sí?, de las personas. Bueno, con esto estamos terminando esta charla, espero que les haya sido útil, y bueno, me pueden consultar si necesitan, por favor, cualquier asesoramiento que yo les pueda aportar en la búsqueda de empleo. No vamos a tener en el estudio ningún problema en dárselos.